El esposo rico golpeó a su esposa embarazada de 8 meses frente a su amante, pero su abogada congeló su fortuna. La escena era desgarradora. Isabella Montserrat, con los ojos llenos de dolor, sintió la humillación de su vida ser proyectada ante todos los presentes en el evento. El golpe que su esposo Damien Ferraz le dio fue una herida más profunda de lo que cualquiera podría imaginar. No fue solo el dolor físico, sino el dolor del desprecio, la traición pública y la ruptura de todo lo que ella pensaba que era sólido e inmutable en su vida. Y lo peor en todo sucedió frente a su amante, Camila Duarte Andamián. El hombre con el que ella creía haber encontrado el amor de su vida, el hombre con el que había caminado hacia el altar, el hombre poderoso y rico de España, no tuvo vergüenza de golpearla frente a todos los invitados de la alta sociedad. Y el motivo, el descubrimiento de la traición. Damián nunca había sido completamente transparente con ella, pero Isabella nunca imaginó que llegaría a eso. Ella, embarazada de 8 meses, estaba siendo golpeada por quien más amaba, frente a la mujer con la que él tenía un romance. El peso de cada palabra, de cada gesto despectivo, fue inconmensurable. Isabella estaba en la cima de un mundo que parecía perfecto, un mundo de lujo, poder y estatus. Casada con Damián, vivía como una reina en un palacio de oro, pero esa noche su vida se desplomó. Damián la miró a los ojos y, con una sonrisa cruel, la abofeteó sin misericordia. Ella trató de mantener el equilibrio, sintiendo el peso de su barriga, pero el dolor fue tanto físico como emocional. Él no solo la humilló en público, sino que destruyó cualquier vestigio de respeto que ella tenía por él. Y lo peor de todo fue que, cuando sucedió la agresión, la sonrisa de Camila Duarte, su amante, estaba ahí. Ella observó la escena con una indiferencia alarmante. No había ni un atisbo de arrepentimiento en la mirada de Damián. Como si estuviera completamente en paz consigo mismo, Isabella, en un momento de dolor, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Pero, en ese mismo segundo, una chispa de rabia encendió su corazón. Sabía que no podía seguir viviendo esa vida de mentira. No podía seguir siendo sumisa a ese hombre cruel. Se levantó, con la cabeza erguida, como si el golpe hubiera sido la chispa que encendió su espíritu de lucha mientras se alejaba del centro de la fiesta. Sus ojos se encontraron con Renata Seiles, su amiga y abogada, quien no tardó en percatarse de lo que estaba sucediendo. Renata sabía que esa humillación no solo sería una oportunidad para hacer justicia, sino una oportunidad para destruir la fachada de Damián, destruir al hombre que se había escondido detrás de su riqueza y poder. En los días siguientes, Isabella, aunque herida, comenzó a planear su reacción. Sabía que no podía dejar que Damián quedara impune. Pero no estaba sola. Renata, con su agudeza y habilidades legales, entendió que no solo era una cuestión de venganza, sino de justicia. Ella ya había notado un detalle importante: la riqueza de Damián no era solo fruto de su trabajo honesto, sino de una compleja red de fraudes financieros y corrupción. Renata sabía que esa información podría ser la clave para derribar el imperio de Damián, congelar su fortuna y llevar la justicia a la luz. Mientras la sociedad observaba el escándalo, Renata comenzó a preparar la ofensiva. La estrategia era clara: en congelar la fortuna de Damián, exponer sus fraudes y forzar su caída pública. Isabella sabía que la batalla sería ardua, pero su dolor fue el combustible necesario para la lucha. Comenzó a enfocarse en su misión: hacer que Damián lo perdiera todo, y que fuera encarcelado no solo por agredir a una mujer embarazada, sino por todo el mal que había causado en la vida de muchas personas. El hombre poderoso que él era perdería su posición. Lo que nadie sabía aún era cuánto estaba a punto de cambiar la vida de Isabella. Ella, la mujer que había sido humillada y golpeada públicamente, comenzaría una revolución personal. Y el impacto de su lucha no solo sería para ella, sería para todas las mujeres que habían sido víctimas de abusos, que vivían en silencio, temerosas de la venganza de hombres como Damián. En el tribunal pronto se convertiría en el escenario de un juicio que no solo involucraba la justicia por una agresión, sino el fin de un imperio construido sobre corrupción y engaños. Damián estaba a punto de perderlo todo: su riqueza, su poder, su estatus, todo lo que pensaba que lo hacía invencible. Y entonces, el veredicto llegaría, y sería devastador. En Isabella, ahora con una mirada firme y decidida, se levantaría más fuerte que nunca. Ella, que antes temía la humillación, ahora estaría ante la verdad y no habría vuelta atrás. La humillación convertida en poder, el dolor transformado en justicia. Isabella Montserrat nunca volvería a ser la misma. La noticia del escándalo de Damián Ferraz se esparció como pólvora por toda España. Todos hablaban de él, pero no de la manera en que él pensaba. La imagen del hombre poderoso,
dueño de una red de hoteles lujosos, se desplomó ante los ojos de la sociedad. Isabela, en cambio, fue el rostro de la valentía, la mujer que decidió levantarse en medio de la tormenta, decidida a dar vuelta a la historia de su vida. Después de lo ocurrido, ella ya no era la misma. La humillación pública había sido insoportable, pero de alguna manera había logrado transformarla en fuerza. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro despectivo de Damián, el desprecio que le mostró en esa fiesta, pero también sentía algo diferente, algo que nunca había sentido antes. Su libertad. Isabela no estaba sola. Renata Sales, su amiga y abogada, se convirtió en su aliada más importante. Renata fue la primera en decirle que el camino hacia la justicia sería largo, pero que había algo aún más grande en juego. La red de corrupción de Damián no solo afectaba a su empresa, sino que también tocaba los intereses de muchas personas poderosas, quienes nunca pensaron que una mujer como Isabela se atrevería a enfrentarlos con Renata a su lado. Isabela tomó la decisión de no solo pelear por su dignidad, sino de exponer a Damián ante la sociedad como el hombre corrupto que realmente era. Sabía que para ganar, tendría que ir mucho más allá de la agresión que él le había causado. La batalla no solo era por ella, sino por todas las mujeres que alguna vez se habían sentido sometidas a hombres como Damián, que creían que el poder les daba derecho a todo. En la estrategia de Renata era clara: congelar la fortuna de Damián sería su primer golpe. No era suficiente con denunciarlo por abuso. Isabela y Renata sabían que el verdadero poder de Damián residía en su riqueza, en su capacidad para manipular a la justicia y a la gente a su alrededor, pero, a través de la ley, podían derribarlo. La abogada comenzó a desentrañar los secretos financieros de Damián, descubriendo desvíos de dinero, contratos fraudulentos y la vasta red de corrupción que él había construido. Durante años, Isabela, mientras tanto, comenzaba a encontrarse a sí misma. Empezó a estudiar las leyes que podrían ayudarla a defender su causa. Se rodeó de otras mujeres que, como ella, habían sido víctimas de abusos. Y fue ahí donde encontró su verdadero propósito: crear una fundación para apoyar a las mujeres que atravesaban lo mismo que ella. La institución Clara Luz, inspirada en el nombre de su hija, sería el bastión de su lucha. A medida que la guerra legal avanzaba, las piezas comenzaron a encajar. Renata logró congelar las cuentas de Damián y congelar todas sus propiedades. Las autoridades, ahora alertadas por el escándalo, comenzaron a investigar los informes financieros que Isabela y su abogada habían presentado. Damien Ferraz, el hombre que se creía invencible, comenzó a perder el control en la sociedad española. Observaba todo con atención, y las noticias no se hicieron esperar. La esposa de Damián Ferraz lo denuncia por agresión y fraude financiero. Los periodistas se agolpaban frente a la casa de Isabela, pero ella no sentía miedo, no estaba preparada. Cada vez que una cámara la enfocaba, su rostro mostraba determinación, no tristeza. No importaba lo que dijeran de ella, porque sabía que estaba haciendo lo correcto. Damián, por otro lado, no estaba preparado para el ataque que se le venía. Creía que podría manipular el sistema, usar su riqueza para escapar de las consecuencias, pero no contaba con que Isabela había encontrado su verdadera fuerza, y con la ayuda de Renata, estaba decidida a exponerlo a toda costa. Isabela ya no era la mujer callada que había estado en su matrimonio. Ahora, se convirtió en una líder. Una mujer que no solo luchaba por su propia justicia, sino por las miles de mujeres que nunca tuvieron la oportunidad de hablar. El tribunal, que en principio parecía ser solo el escenario de un juicio común, se transformó en un campo de batalla, donde la justicia finalmente comenzaba a tomar forma. Isabela Montserrat no solo quería vengarse, quería que Damián pagara por todo lo que le había hecho, y también por todo lo que había hecho a las demás mujeres, aquellas que callaban por miedo, que sufrían en la sombra, sin voz ni ayuda. Su caso era mucho más grande que su propio sufrimiento. Era una guerra por la dignidad, por la libertad y por la igualdad. Mientras las investigaciones avanzaban y el caso se preparaba para llegar a juicio, Isabela pensaba en su hija. Sabía que lo que estaba haciendo no solo era por ella misma, sino por el futuro de la niña que llevaba en su vientre. Quería que su hija creciera en un mundo donde las mujeres pudieran ser libres, donde no tuvieran que callar por miedo a hombres como Damien. Esa era la razón por la que no iba a rendirse. El juicio de Damián Ferraz estaba en marcha, y el hombre que había creído estar por encima de la ley, ahora enfrentaba las consecuencias de sus actos. Para él, todo era una pesadilla. Nunca imaginó que la mujer a la que había maltratado, a la que había humillado de la manera más cruel posible, se levantaría contra él con tanta fuerza. Cada día que pasaba, la red de corrupción de Damián se desmoronaba, y las pruebas en su contra seguían acumulándose mientras el caso avanzaba. En los tribunales,
La figura de Isabela se fue consolidando como un símbolo de resistencia y valentía. Los medios de comunicación, que antes solo hablaban de la riqueza y el poder de Damián, ahora hablaban de Isabela Montserrat, una mujer que no solo había sido víctima de abuso, sino que había encontrado el coraje para luchar y hacer justicia. Su historia inspiró a miles de mujeres, y su nombre comenzó a ser reconocido en toda España como una defensora de los derechos de las mujeres en Damián. Por su parte, intentaba mantener la compostura, pero ya no tenía el control. Su vida había dejado de ser la de un hombre poderoso, temido y respetado por todos. Ahora, era un hombre señalado por sus propios actos, y cada vez que escuchaba hablar de Isabela en las noticias, una sensación de desesperación lo invadía. La prensa lo atacaba sin cesar, y su red de contactos se derrumbaba. A lo que más le dolía a Damián era que, pese a todo su dinero y poder, no podía detener el curso de la justicia. Había subestimado a Isabela, había creído que podría manipularla, que su riqueza lo protegería de las consecuencias de sus abusos. Pero lo que él no sabía era que Isabela tenía algo mucho más poderoso que su fortuna, la verdad. Y la verdad siempre, al final, prevalecería en Renata. La abogada de Isabela había trabajado incansablemente durante semanas. Había desentrañado cada detalle de la corrupción de Damián y había reunido pruebas suficientes para llevarlo ante los tribunales. El caso de Damián no era solo una denuncia de abuso físico, sino una red de fraude, manipulación y abuso de poder que afectaba a muchas personas. Los testigos que antes se habían mantenido en silencio ahora estaban dispuestos a hablar, y las pruebas comenzaban a pesar en su contra. Finalmente, el día del juicio llegó. El tribunal estaba lleno de tensión. Isabela, vestida con un elegante traje negro, se sentó con su abogada, rodeada de medios de comunicación, que esperaban ansiosos escuchar cada palabra. Damián, por su parte, se encontraba al otro lado de la sala, con su rostro impasible, tratando de parecer el hombre de siempre, el hombre de poder. Pero sus ojos delataban la angustia que sentía al saber que no podía escapar a medida que el juicio avanzaba. Las evidencias contra Damián se fueron haciendo más y más claras. Las pruebas de corrupción financiera, fraude y abuso de poder fueron presentadas una a una, y los testigos clave, algunos de ellos empleados de Damián, comenzaron a testificar sobre las prácticas ilegales que él había llevado a cabo durante años. Cada palabra que salía de sus bocas era un golpe directo a la imagen de Damián. Ana Isabela observaba todo desde su asiento, pero no sentía venganza. Lo que sentía era una satisfacción profunda, una sensación de justicia finalmente alcanzada. El hombre que había tratado de destruirla, el hombre que pensaba que su dinero lo hacía intocable, estaba siendo desmantelado pieza por pieza. A la audiencia estaba atenta, y cuando llegó el momento en que Isabela tuvo que tomar el estrado, la sala se quedó en silencio. Todos los ojos estaban puestos en ella, la mujer que había pasado de ser una víctima a una heroína. Su voz era firme, clara y llena de determinación. Cuando comenzó a hablar, lo que Damián hizo conmigo no fue solo un abuso físico, fue una violación a mi ser, a mi dignidad. Durante años viví en una mentira, pero he aprendido algo muy importante. No importa cuán grande sea el poder de un hombre, la justicia siempre prevalecerá. Y hoy estoy aquí para que todos sepan que no voy a callar. No voy a dejar que mi hija crezca en un mundo donde los hombres crean que pueden hacer lo que les plazca, sin consecuencias. Las palabras de Isabela fueron un grito de esperanza para todos los que luchaban en silencio, para todas las mujeres que, como ella, habían sufrido en las sombras. Fue un testimonio de fuerza y coraje, un testimonio que cambió el curso del juicio. El tribunal escuchó en silencio, y cuando finalmente llegó el momento del veredicto, la sala estaba llena de expectación. Isabela, con la cabeza erguida, esperaba escuchar lo que todos sabían que debía ocurrir, a la condena de Damián, y llegó. 16 años de prisión por agresión, fraude y abuso de poder. Ana Isabela no celebró con euforia. Su victoria era silenciosa, pero sabía que esto no era solo una victoria personal, sino una victoria para todas las mujeres que habían sufrido en silencio, para todas las personas que habían sido víctimas de la corrupción y el abuso. La justicia había sido servida, y Damián ya no era el hombre poderoso que había sido. Ana Isabela se levantó, mirando a Damián por última vez. Cuando sus ojos se encontraron, ella no dijo nada, no necesitaba hacerlo. La mirada que compartieron decía todo lo que ella necesitaba decir. Esto es solo el principio, pensó Isabela, mientras salía de la sala del tribunal, con su mirada fija en el futuro de su hija, y en el futuro de todas las mujeres que encontrarían inspiración en su. El juicio había terminado, pero la verdadera victoria para Isabela Montserrat apenas comenzaba. Con la condena de Damián,
Todo un capítulo de su vida había llegado a su fin. Pero lo que vino después sería mucho más importante, el legado que ella iba a dejar, no solo como una mujer que logró justicia para sí misma, sino como una defensora incansable de las mujeres que aún sufrían en silencio. A la noticia de la condena de Damián Ferraz, no solo conmovió a España, sino que resonó en todo el mundo. Un hombre poderoso, dueño de una red de hoteles lujosos, había caído ante la justicia por abuso y corrupción. Y una mujer, que había sido su víctima, ahora era la heroína de la historia. Isabela se convirtió en un símbolo de esperanza. Un ejemplo de que incluso los más poderosos pueden ser derrotados por la verdad. Pero para Isabela, la victoria no era suficiente. No quería ser solo un símbolo de justicia en su caso. Ella sabía que había muchas más mujeres como ella, atrapadas en relaciones abusivas, sufriendo en silencio, sin la valentía para salir de ellas. Isabela, con el apoyo de Renata, decidió dedicar su vida a ayudar a esas mujeres. Lo que comenzó como un impulso de venganza, se transformó en una verdadera misión de vida. La institución Clara Luz, nombrada en honor a su hija, fue fundada con la visión de ser un refugio para las mujeres víctimas de violencia de género. Un espacio donde pudieran encontrar apoyo legal, psicológico y emocional. Isabela entendió que su experiencia personal debía ser la fuerza que impulsara a cambiar las leyes, las políticas públicas y la percepción de la sociedad sobre la violencia contra la mujer. Él trabajó. Isabela no se limitó a la creación de una fundación, sino que también se involucró profundamente en el ámbito político. Se convirtió en una defensora activa de leyes más estrictas contra la violencia doméstica, luchando por el fortalecimiento de las penas a los agresores y el establecimiento de mecanismos más eficaces para proteger a las víctimas. Sabía que la lucha por la igualdad era mucho más grande que su propio dolor, y estaba dispuesta a arriesgar todo para garantizar un futuro mejor para las generaciones venideras. En cada conferencia que daba, en cada entrevista que ofrecía, Isabela hablaba desde su experiencia. No solo compartía su historia personal, sino también las historias de miles de mujeres que habían encontrado en ella la fuerza para seguir adelante. Cada vez que veía los ojos brillantes de una mujer que había sido liberada de una relación abusiva, cada vez que una de ellas se acercaba a ella para agradecerle, Isabela sentía que su lucha había valido la pena. Pero Isabela no solo estaba luchando contra la violencia física, también combatía la violencia psicológica, el silencio y el miedo que mantenían a tantas mujeres atrapadas en relaciones destructivas. La Fundación Clara Luz se convirtió en un símbolo de empoderamiento, y con el tiempo, muchas comenzaron a denunciar lo que antes habían callado por miedo. A medida que Isabela veía el impacto positivo de su trabajo, se dio cuenta de que lo que había logrado no era solo su victoria, sino la victoria de todas las mujeres que, como ella, decidieron romper las cadenas del abuso y la injusticia. Damián había sido condenado, pero la verdadera victoria no estaba en su sentencia, sino en la transformación que había logrado desencadenar en la sociedad. Pasaron los años, y la vida de Isabela comenzó a estabilizarse en su hija Clara Luz. Creció en un hogar lleno de amor, y Isabela, quien había sido una víctima, se convirtió en una madre fuerte y una líder para muchas otras mujeres. Aunque la herida de su pasado nunca desapareció por completo, ya no era la misma persona. La mujer que alguna vez temió ser humillada públicamente, ahora estaba ayudando a otras a levantarse, a encontrar su voz y a luchar por lo que les correspondía por derecho. El impacto de Isabela fue profundo. La institución Clara Luz creció, y con el tiempo se extendió a otras ciudades de España, y finalmente a otros países de habla hispana. El legado de Isabela Montserrat no solo cambió la vida de miles de mujeres, sino que también ayudó a reformar leyes, a sensibilizar a la sociedad y a poner en evidencia la importancia de escuchar a las víctimas de violencia doméstica. Isabela se convirtió en un referente en el movimiento por los derechos de las mujeres, y en cada uno de sus discursos, en cada una de sus intervenciones públicas, siempre recordaba el día en que decidió no callar más, el día en que se levantó, herida pero más fuerte que nunca, para luchar no solo por ella misma, sino por todas las mujeres que aún sufrían en silencio. En una de sus últimas intervenciones públicas, ya con más de 60 años, Isabela compartió lo que para ella había sido su mayor aprendizaje: a la fuerza de una mujer no se mide por lo que sufre, sino por lo que es capaz de hacer para cambiar el mundo. No hay nada más poderoso que una mujer que decide no ser víctima, sino guerrera. Y por eso, siempre, en cada paso que dé, lucharé por todas las que aún no han encontrado su voz. Isabela miraba al futuro con esperanza, sabiendo que, aunque el camino aún era largo, había logrado encender una chispa que ya no podría ser apagada. La justicia había sido solo el comienzo. Ahora, la lucha por la igualdad y por la dignidad de las mujeres continuaría,
gracias al legado que ella misma había construido. A medida que los años pasaban, Isabella Montserrat se convirtió en una de las voces más poderosas en la lucha contra la violencia de género en España. Lo que comenzó como un doloroso proceso de sanación personal, se transformó en una revolución que tocó los corazones de miles de mujeres que, como ella, habían sufrido abuso, opresión y silencio. Isabella se dio cuenta de que su vida ya no era solo suya, sino la de todas las mujeres que luchaban por un futuro mejor hoy. A sus 65 años, Isabella no solo es una mujer exitosa y empoderada, sino un referente para generaciones que crecieron escuchando su historia de valentía y resistencia. La institución Clara Luz sigue siendo su mayor orgullo, y la cantidad de mujeres que han encontrado refugio y ayuda en su organización sigue creciendo. Día a día, Ana Isabella se enfrenta a un mundo que, aunque ha avanzado, sigue luchando con los mismos problemas que ella vivió. Las cifras de violencia doméstica siguen siendo alarmantes, y la batalla por la igualdad sigue siendo una lucha diaria. Sin embargo, lo que Isabella sabe, y lo que ella ha demostrado, es que la voz de una mujer puede cambiar el curso de la historia. La memoria de Damián Ferraz ha quedado atrás, pero la huella que dejó en su vida jamás desaparecerá. El hombre que en su momento creyó que podía destruirla, ahora es solo una sombra, un ejemplo de lo que ocurre cuando el abuso y el poder se combinan. La justicia le dio lo que merecía, pero Isabella logró algo mucho más grande, al demostrarle al mundo que no importa cuán grande sea la oscuridad, siempre habrá una luz capaz de disiparla. El trabajo de la institución Clara Luz no se limita a ofrecer refugio o ayuda legal a las mujeres víctimas de violencia. Isabella se ha dedicado a formar nuevas generaciones de mujeres líderes, mujeres que, como ella, no temen enfrentar la adversidad y que están decididas a luchar por los derechos de todas. A través de programas educativos, de apoyo psicológico y talleres de empoderamiento, Isabella ha logrado transformar la vida de cientos de mujeres, que a su vez se han convertido en embajadoras de su causa. En su vida personal, Isabella ha encontrado la paz que tanto anhelaba. Su hija Clara Luz, que creció rodeada de amor, ahora se ha convertido en una joven líder, que sigue los pasos de su madre en la defensa de los derechos de las mujeres. Ana Isabella ha visto en su hija el futuro que siempre soñó, en un futuro en el que las mujeres sean iguales en todos los aspectos, donde el abuso y la violencia sean solo capítulos oscuros del pasado. Isabella se ha convertido también en una oradora internacional, invitada a hablar en conferencias y foros en todo el mundo. Su voz sigue siendo una de las más escuchadas cuando se trata de la lucha por los derechos de las mujeres, y es una de las figuras más relevantes en las Naciones Unidas en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Cada vez que habla, la gente escucha con respeto y admiración, sabiendo que está ante una de las mujeres más valientes que jamás haya existido, pero a pesar de todo lo que ha logrado, Isabella sigue siendo una mujer sencilla, que nunca olvida de dónde viene. El dolor que sufrió, la humillación que vivió, jamás desapareció por completo, pero lo que ella ha logrado con ello es algo que nadie podría haber imaginado. Isabella Montserrat ha transformado su sufrimiento en un faro de luz para todas las mujeres que aún padecen las sombras del abuso. Ahora, mirando al pasado, Isabella se siente orgullosa de cada paso que dio, cada lágrima, cada lucha, cada sacrificio, valió la pena. La historia de su vida se convirtió en un libro que inspira a millones. Su testimonio no solo sirve para recordar la importancia de nunca callar ante la violencia, sino también para recordar que el valor y la resistencia pueden transformar cualquier tragedia en una historia de victoria. Hoy, cuando alguien le pregunta si lo haría todo de nuevo, Isabella sonríe suavemente, sin dudar un segundo. Sin pensarlo dos veces, responde, con una calma que solo alguien que ha pasado por todo lo que ella vivió podría tener. La paz que tiene hoy, la paz que ha logrado tras años de lucha, no la cambiaría por nada. Isabella sabe que el camino aún no está completamente recorrido. La lucha por la igualdad de género, la lucha contra la violencia machista, sigue siendo una batalla continua, pero ella también sabe que ha marcado una diferencia en su historia. Está escrita en los corazones de todas las mujeres que luchan día a día por un mundo más justo. Y mientras el sol se pone cada tarde, Isabella Montserrat, rodeada de sus seres queridos y de mujeres que ahora se consideran sus hermanas, sabe que su legado perdurará. Porque al final del día, ella logró lo que muchos pensaron imposible: transformar la justicia personal en un faro de esperanza para las generaciones por venir. Aunque el tiempo había pasado, la lucha de Isabella Montserrat nunca se detuvo. A medida que la institución Clara Luz crecía, también lo hacía la necesidad de visibilizar aún más
los problemas que enfrentaban las mujeres en todo el mundo. Isabela sabía que la justicia nunca es suficiente si no hay un cambio cultural profundo. Su misión era seguir siendo la voz que llamaba a la acción, la que impulsaba a otras a tomar la delantera, a no temer y a exigir lo que por derecho les correspondía. Pasaron los años, y las generaciones de mujeres que encontraron consuelo y fuerza en su historia crecieron. La institución Clara Luz no solo ayudaba a víctimas de violencia doméstica, sino que también impulsaba programas de educación y capacitación, preparaba a mujeres para que pudieran defenderse, empoderarse y ser protagonistas de su propio destino. Isabela pasó de ser una víctima a una líder, y de ser una mujer quebrada a una madre y figura maternal para miles de mujeres que antes no sabían que había un futuro sin miedo. El dolor de su pasado había sido la semilla de un futuro, lleno de esperanza para otras. Pero al mirar atrás, Isabela aún se preguntaba, ¿había hecho lo suficiente? Aunque veía lo lejos que había llegado, sabía que la lucha por la igualdad era un proceso largo, un camino lleno de obstáculos que nunca cesaba en las oficinas de la fundación. Isabela solía recibir cartas de mujeres de todos los rincones del país, incluso de otros países de habla hispana, agradeciéndole por darles la fuerza de seguir adelante, por ser la inspiración que nunca pensaron tener, aunque los avances en la legislación y el empoderamiento femenino eran evidentes. Isabela sentía que había una batalla más profunda, esa que estaba incrustada en el alma de la sociedad misma, la cultura machista, que sigue permeando cada rincón de nuestras vidas. Fue por eso que Isabela comenzó a alzar su voz, no solo en las cortes ni en las universidades, sino en los programas de televisión, en los medios masivos, donde el impacto de su mensaje podía ser mucho mayor. Sabía que el mundo aún necesitaba escuchar las historias de aquellas mujeres que callaban por miedo, que estaban atrapadas en matrimonios violentos, que vivían bajo el yugo del abuso emocional y físico. La sociedad no cambiaría hasta que las voces de todas las mujeres fueran escuchadas. Un día, mientras Isabela estaba en una conferencia en Madrid, una joven se acercó a ella, con los ojos llenos de admiración y gratitud. «Gracias por ayudarnos a encontrar nuestra voz», le dijo, con una voz temblorosa. «Yo nunca imaginé que pudiera salir de lo que vivía. Ahora, gracias a ti, sé que sí puedo». Isabela la miró fijamente a los ojos y sonrió, sabiendo que su lucha valía la pena. Se fue un momento clave para ella. La joven a la que acababa de conocer, una mujer que había sido víctima de violencia, ahora se convertía en una guerrera, una defensora de los derechos de todas las mujeres. Isabela entendió que su legado no solo estaba en las leyes que cambiaban, ni en las instituciones que fundaba, sino en las mujeres que salían adelante, que rompían el silencio y la violencia, una a una, a medida que el mundo avanzaba hacia el siglo XXI. Isabela se enfrentaba a un nuevo reto, el feminismo interseccional, un movimiento que reconocía las múltiples capas de opresión que afectan a las mujeres, dependiendo de su clase social, raza, orientación sexual o identidad de género. Isabela había sido una abogada y activista de mujeres blancas de clase media alta, pero ahora entendía que debía luchar también por las mujeres migrantes, por las trabajadoras sexuales, por las mujeres trans y por todas aquellas que aún no tenían voz en la sociedad. El feminismo ya no era solo un asunto de mujeres privilegiadas, sino de todas las mujeres. Sin importar su contexto, en la lucha por los derechos de las mujeres, era ahora un movimiento global. Y Isabela se convirtió en una figura clave en foros internacionales, siempre promoviendo la colaboración entre distintas culturas, religiones y contextos. Sabía que a pesar de los avances, el camino aún estaba lleno de obstáculos. En muchos países, las mujeres seguían siendo tratadas como ciudadanas de segunda clase, y la violencia de género era, en muchos lugares, un problema silenciado o ignorado. Pero Isabela no se detenía. Sabía que la lucha era interminable, pero también sabía que cada paso, por pequeño que fuera, avance. Hoy, la institución Clara Luz es un faro en muchos países, con miles de mujeres empoderadas, miles de historias de éxito, y con políticas públicas mejoradas. Isabela sabía que su misión aún no había terminado, pero sí había marcado un antes y un después en la vida de millones. Mientras el sol se ponía al final de un largo día de trabajo, Isabela se encontraba sentada en su despacho, con una taza de té caliente en las manos, mirando por la ventana. Su hija, Clara Luz, ya adulta y convertida en una activista destacada, llegó a la oficina, la abrazó y le dijo: lo hicimos, mamá. Isabela la miró con una sonrisa suave, llena de amor y satisfacción, sabiendo que su hija, junto con todas las mujeres que se habían unido a su causa, continuarían luchando por un mundo donde todas pudieran vivir libres de violencia, libres de miedo. Isabela sabía que la batalla aún no había terminado,
pero estaba orgullosa de todo lo que había conseguido. Había cambiado el curso de su vida, y también el de muchas otras. El tiempo seguía pasando, y con cada nuevo reto, Isabela se encontraba más firme en su misión. A pesar de los logros alcanzados, sabía que el camino hacia la plena igualdad de género no sería corto ni fácil. Pero Isabela estaba decidida. No Renders. Cada mujer que pasaba por las puertas de la institución Clara Luz, cada historia de vida transformada, renovaba su determinación. Ya no se trataba solo de justicia para ella, sino de un futuro mejor para las siguientes generaciones. De Mujeres en Con, el paso de los años, Clara Luz, su hija, había tomado un papel crucial dentro de la fundación. Clara creció observando la valentía de su madre, admirando su lucha, y sabía que su destino también estaría marcado por la causa de la igualdad de género. Al principio, cuando era pequeña, Clara solo veía a su madre como una figura inquebrantable, la mujer que había luchado contra las sombras de su propio dolor. Pero al convertirse en adulta, Clara entendió la magnitud de esa lucha, y la adoptó como suya en sus viajes internacionales. Isabela ya no solo hablaba de su experiencia, sino de lo que había aprendido a lo largo de los años en que la violencia de género no tenía fronteras, y que el empoderamiento femenino debía ir más allá de las leyes y las políticas públicas. La verdadera revolución pasaba por cambiar el corazón de las sociedades, eliminar las estructuras machistas que perpetuaban la opresión de las mujeres, y educar a las nuevas generaciones en el respeto mutuo. Durante una de sus intervenciones, en una conferencia en Ginebra, Isabela recordó un momento que marcaría su vida para siempre. Era el año 2025, y estaba hablando ante un panel de líderes internacionales sobre la importancia de crear espacios seguros para las mujeres y niñas, donde la violencia no tuviera cabida, donde pudieran vivir sin temor. En ese momento, una joven se levantó en medio de la audiencia y le pidió la palabra. Con la voz temblorosa, pero decidida, la joven le agradeció por su valentía, por su lucha. Usted me enseñó que mi dolor no es solo mío, sino que debe ser compartido, luchado y sanado por todas. Gracias por darnos el valor de vivir en libertad. Esa frase resonó profundamente en Isabela, porque sabía que en ese instante, la misión que había comenzado con tanto dolor, ahora era parte de una cadena imparable de mujeres que tomaban el control de su destino. La victoria no era solo personal, era colectiva. Cada mujer que se levantaba, cada voz que se alzaba, fortalecía el movimiento que Isabela había iniciado. A la vida de Isabela había sido transformada por la lucha, pero también por el amor que sentía por su hija. En Isabela se dio cuenta de que su trabajo no solo era por las mujeres de su país, sino por Clara Luz y por todas las futuras generaciones. La razón de su vida ahora tenía un propósito más grande: enseñar a las mujeres, como ella, a luchar por un mundo más justo, donde los derechos de todos fueran iguales. Al llegar a su casa, después de una jornada ardua, Isabela y Clara Luz compartieron una conversación que se quedó grabada en su corazón para siempre. Clara, con su voz suave pero llena de convicción, le dijo: «Mamá, he decidido que continuaré con tu legado, pero quiero agregar algo a la misión. Quiero que nuestra fundación también se enfoque en la educación sexual y el bienestar emocional de las mujeres jóvenes. Las nuevas generaciones deben entender que la lucha por la igualdad comienza con el amor propio, con saber quiénes somos y qué valemos. Quiero que ellas también sepan que no hay nada más importante que la autodeterminación y el respeto por una misma». Isabela sonrió, sabiendo que su hija había heredado no solo su coraje, sino también la sabiduría de entender que el cambio real empieza desde la raíz, a la educación y el empoderamiento de cada mujer. Desde su infancia, a medida que la institución Clara Luz expandía, también lo hacía el alcance de la misión de Isabela. Las campañas de sensibilización, los talleres y las nuevas iniciativas que ella misma ayudaba a diseñar fueron alcanzando cada vez más rincones del país y del mundo. En cada evento, en cada encuentro, Isabela se encontraba rodeada de mujeres, jóvenes, activistas, defensoras de derechos humanos y la nueva generación de feministas que, ahora más que nunca, tenían claro que la lucha no podía cesar. En la vida de Isabela se convirtió en una serie de pequeñas victorias cotidianas. Cada mujer que encontraba apoyo, cada niña que aprendía sobre sus derechos, cada joven que se unía al movimiento. Su historia ya no era solo la de una mujer que había sido agredida por su esposo, sino la historia de un cambio global, de una revolución silenciosa pero profunda. Finalmente, llegó el día en que Isabela, ya en su vejez, decidió que era momento de dar paso a las nuevas generaciones. Con la frente en alto, dejó la presidencia de la institución Clara Luz en manos de Clara Luz y un equipo de mujeres líderes preparadas para continuar con su legado. Isabela miró atrás, con una sonrisa de satisfacción,
sabiendo que su lucha había sido valiosa. El futuro está en buenas manos, pensó, mientras observaba a las mujeres jóvenes caminar hacia adelante, con el fuego de la justicia en sus corazones. El cambio estaba asegurado. Elmore, el respeto y la igualdad finalmente comenzaban a ser los pilares sobre los que se edificaba la sociedad. Ana Isabela nunca olvidó aquel primer día en que se levantó después del golpe. Cuando miró a su esposo y le dijo, no tengo miedo. No amas. ¿Por qué? Al final, su verdadera fuerza siempre estuvo en su capacidad para transformar su dolor en un faro de luz para las demás. Con el paso del tiempo, Isabella Montserrat comprendió que la lucha por la igualdad de género no dependía de una sola persona, por más influyente que fuera. Aunque ella había sido la chispa que encendió el fuego, era la comunidad de mujeres que se unieron a la causa la que realmente estaba haciendo la diferencia. El cambio comenzó a extenderse más allá de las fronteras de la Fundación Clara Luz. Tocando a miles de mujeres alrededor del mundo, Isabella se dio cuenta de que, al principio, había vivido con la convicción de que, para cambiar el mundo, debía hacerlo todo ella misma. Pero con el tiempo comprendió que su verdadera fuerza no residía en su capacidad individual, sino en la unidad colectiva. Cada mujer que se unía a la causa, cada activista que alzaba su voz, cada madre que educaba a sus hijos en el respeto, formaba parte de un gran movimiento que comenzaba a derribar las estructuras patriarcales que aún dominaban la sociedad. En los primeros años de la fundación, Isabella y Clara Luz viajaron a diferentes países para difundir el mensaje de empoderamiento y justicia. Fueron invitadas a conferencias internacionales, donde hablaron con líderes mundiales, políticos y defensores de los derechos humanos. Isabella comprendió que el verdadero poder de la lucha no era solo el respaldo de las instituciones, sino la movilización masiva de las personas. Durante esos viajes, conoció a mujeres de diferentes culturas y realidades. Cada una tenía una historia de lucha, pero también una historia de victoria. Una de las experiencias más significativas fue un viaje a África, donde Isabella y su hija Clara Luz visitaron una comunidad en la que las mujeres aún luchaban contra prácticas tradicionales que las relegaban al silencio y la sumisión. Isabella se sorprendió al ver cómo, a pesar de las dificultades, las mujeres en ese lugar no se daban por vencidas. Allí, conoció a Amina, una mujer que había logrado crear una red de apoyo para otras víctimas de violencia, dándoles refugio y herramientas legales para salir adelante. El cambio no se da en una sola generación, Ladillo o Mina, mientras ambas compartían experiencias sobre sus respectivas luchas. Pero si cada una de nosotras hace lo que puede, el futuro será diferente para nuestras hijas. El impacto de esos encuentros fue profundo para Isabella. Entendió que la lucha por los derechos de las mujeres no solo dependía de leyes o cambios políticos, sino también de una transformación cultural. Había que educar desde el hogar, desde las escuelas, desde la raíz misma de las sociedades donde los valores de igualdad y respeto deben ser inculcados desde temprana edad. A partir de ese momento, Isabella y Clara Luz hicieron que la educación de las nuevas generaciones fuera una de sus prioridades más grandes, pues sabían que la verdadera liberación de las mujeres comenzaba con una mentalidad libre de prejuicios y estereotipos de género. Isabella y Clara Luz comenzaron a crear programas educativos en las escuelas para sensibilizar a los niños y jóvenes sobre el respeto mutuo, la igualdad de género y la importancia de erradicar la violencia de todo tipo. Los talleres no solo se enfocaban en las mujeres, sino también en los hombres jóvenes, enseñándoles que el verdadero poder no radica en la dominación sobre otros, sino en el respeto, la equidad y la empatía. A lo largo de los años, la Fundación Clara Luz fue reconocida en todo el mundo como una de las más influyentes en la lucha contra la violencia de género. Isabella, Clara Luz y el equipo de mujeres activistas que formaban parte de la fundación habían logrado algo extraordinario al convertir lo que era una lucha personal en un movimiento global que estaba tocando corazones, cambiando leyes y creando un cambio real. A pesar de todo lo logrado, Isabella no se detuvo. Sabía que aún quedaba mucho por hacer. La violencia de género seguía siendo una pandemia invisible, y las mujeres seguían siendo víctimas de abuso en muchos rincones del mundo. Pero Isabella y Clara Luz sabían que, mientras hubiera mujeres dispuestas a alzar la voz y pelear por lo que es justo, la lucha nunca cesaría. En su última conferencia en Nueva York, Isabella, ya algo mayor, se dirigió a una audiencia de jóvenes activistas, la nueva generación que seguía tomando el liderazgo en la lucha feminista. El cambio no es fácil ni rápido, dijo Isabella con firmeza, pero no olviden que cada paso que den, por pequeño que sea, es un paso hacia un mundo más justo, hacia un futuro en el que todas las mujeres, sin importar su origen, raza
o condición económica, puedan vivir libres y en igualdad de condiciones. La audiencia aplaudió con fuerza, y Isabela se sintió llena de orgullo, no solo porque había sido parte del cambio, sino porque sabía que ahora había una nueva generación de mujeres que seguirían adelante, cada una con sus propias historias y sueños, pero unidas por una causa común, la lucha por la igualdad. Isabela Montserrat ya no era solo una mujer que había sufrido y luchado para lograr justicia para sí misma. Ahora, era la madre de un movimiento global, una líder que había tocado la vida de miles de personas y había dejado una huella imborrable en el camino hacia la justicia y la equidad. La vida de Isabela había cambiado, pero su legado, al igual que el de tantas otras mujeres, perduraría para siempre, siempre. Aunque Isabela Montserrat había logrado cambiar la vida de miles de mujeres a través de la institución Clara Luz, sabía que el verdadero reto estaba en aquellas que no podían llegar a su fundación, las mujeres invisibles, las que vivían en las sombras, sin apoyo, sin una voz que las representara. En muchos rincones del mundo, la violencia de género continuaba siendo un tema tabú, algo que se susurraba a puerta cerrada, pero que nunca se visibilizaba. Isabela había dedicado gran parte de su vida a denunciar públicamente el abuso, a crear programas de apoyo y a cambiar leyes, pero se dio cuenta de que, si no se abordaba el problema en las comunidades más necesitadas, de nada serviría todo lo logrado. Las estadísticas de violencia doméstica, abuso infantil y feminicidio seguían siendo alarmantes, y las mujeres más vulnerables no tenían acceso a los recursos que tanto necesitaban. Fue entonces cuando Isabela comenzó a redirigir su enfoque, buscando una manera de llegar a esos lugares donde la ayuda nunca había llegado. A través de la Fundación Clara Luz, lanzó una nueva campaña denominada Voces Silenciadas. Este proyecto tenía como objetivo principal ir más allá de las grandes ciudades y llegar a las zonas rurales, a las comunidades indígenas, a los barrios más marginados, donde el miedo y la desinformación mantenían a las mujeres atrapadas en relaciones violentas. Isabela sabía que para que la campaña fuera efectiva, debía involucrar a las propias comunidades en el proceso. No se trataba solo de llevar ayuda externa, sino de empoderar a las mujeres dentro de sus propias comunidades, de brindarles las herramientas necesarias para que pudieran defenderse y transformar su realidad a través de esta campaña. Sacred. Redes de apoyo local que trabajaban de cerca con líderes comunitarios, activistas locales y autoridades municipales para sensibilizar sobre la violencia de género. Isabela y Clara Luz viajaron a zonas remotas, muchas veces sin acceso a las comodidades que la ciudad ofrecía, pero con una misión clara: ayudar a esas mujeres a salir del silencio y del miedo que las mantenía prisioneras. En su recorrido por los pueblos más alejados, Isabela fue testigo de historias desgarradoras, pero también de una fuerza inquebrantable en muchas mujeres que, aunque sufrían en silencio, aún tenían la esperanza de un cambio. Había algo profundamente conmovedor en ver cómo, a pesar de la violencia, las mujeres mantenían viva la llama de la esperanza. En uno de esos viajes, Isabela conoció a Luisa, una mujer indígena que había vivido durante años con su agresor, el cual la sometía a una constante violencia física y psicológica. Luisa nunca había escuchado hablar sobre los derechos de las mujeres. Nunca supo que podía ir a la policía o pedir ayuda. Vivía atrapada en una sociedad donde el machismo estaba profundamente arraigado, y el abuso hacia las mujeres era casi aceptado como parte de la cultura. Cuando Isabela y su equipo llegaron a la comunidad, comenzaron a hablar sobre la violencia doméstica y a explicar los derechos legales de las mujeres, algo que para Luisa era completamente desconocido. Al principio, Luisa no entendía cómo era posible que alguien pudiera hacerle frente a su esposo, pero pronto comenzó a entender que no estaba sola, que su vida podía ser diferente, que ella podía elegir ser libre. En ese momento, Isabela entendió que la verdadera lucha no solo era contra los agresores, sino contra un sistema cultural que había normalizado el abuso. Las mujeres en estas comunidades no solo necesitaban protección, sino también educación, información y, sobre todo, apoyo emocional. Y fue allí donde la Fundación Clara Luz tuvo su mayor impacto: ofrecer un espacio seguro donde las mujeres pudieran compartir sus historias, aprender sus derechos y encontrar la fortaleza para actuar. Isabela no solo se concentraba en ofrecer apoyo psicológico a las mujeres, sino que también entendió que debía involucrar a los hombres en la transformación social a través de programas de sensibilización dirigidos a hombres. La Fundación Clara Luz comenzó a trabajar con comunidades enteras, educando a los hombres sobre el respeto hacia las mujeres y enseñándoles nuevas formas de relacionarse, basadas en la igualdad y el consentimiento. Este cambio cultural fue fundamental para desmantelar las estructuras patriarcales, que mantenían la violencia enraizada en muchas de estas comunidades. A medida que la campaña
voces silenciadas avanzaban. Las mujeres que antes no tenían acceso a ayuda comenzaron a alzar la voz, a denunciar a sus agresores y a buscar apoyo en la fundación Clara Luz. Algunas de ellas pudieron escapar de situaciones de violencia y, con el apoyo adecuado, empezar de nuevo. Ana Isabela sabía que aún quedaba mucho por hacer, que la violencia de género no desaparecería de la noche a la mañana, pero también sabía que, con cada mujer que se levantaba, con cada historia que se contaba, el sistema de opresión se derrumbaba un poco más. El miedo, que durante tanto tiempo había sido el silencioso compañero de tantas mujeres, comenzaba a desvanecerse en su lugar. La esperanza y la fuerza de la comunidad se alzaban a Ana Isabela, mirando a las mujeres que había conocido en sus viajes. Pensaba en la enorme tarea que aún quedaba por delante, pero estaba convencida de que, al final, la lucha por la igualdad de género no solo era suya, sino de todas las mujeres que, en algún rincón del mundo, alzaban su voz para reclamar lo que les correspondía por derecho, una vida libre de violencia, de opresión y de miedo. A lo largo de los años, Isabella Montserrat había sido testigo de cómo la lucha por la igualdad de género y la justicia para las mujeres había dado frutos, pero también había sido testigo de los desafíos que aún quedaban por enfrentar. Aunque la violencia de género ya no se escondía en las sombras como antes, seguía siendo una de las mayores lacras de la sociedad. A pesar de las leyes, las políticas públicas y el avance de las campañas de sensibilización, las estadísticas de feminicidios, abuso y violencia doméstica seguían siendo alarmantes. Ana Isabela nunca dejó de luchar, pero comprendió que el verdadero cambio no estaba solo en las leyes ni en las políticas, sino en el corazón de las personas. Las mujeres que ayudaba, las que llegaban a su fundación, en busca de refugio, no solo necesitaban un espacio seguro, sino un cambio profundo en la sociedad que las rodeaba, un cambio que comenzara con la educación en el hogar, en las escuelas y en la GEL. Los niños, tanto hombres como mujeres, debían aprender desde pequeños que el respeto y la igualdad no eran solo valores ideales, sino derechos fundamentales. En las últimas décadas, el movimiento feminista había evolucionado y crecido, y muchas mujeres ya no tenían miedo de hablar, pero en algunas regiones del mundo, las mujeres seguían siendo tratadas como ciudadanas de segunda clase, y la violencia de género se mantenía oculta bajo el manto de tradiciones y normas culturales. Isabela se dio cuenta de que la lucha era ahora global, y que la batalla por la igualdad no podía ganarse solo a nivel local o nacional, sino que debía ser una lucha internacional. Fue en ese contexto que la Fundación Clara Luz empezó a participar activamente en foros internacionales, donde Isabela se convirtió en una de las voces más influyentes a nivel global en la lucha por los derechos de las mujeres. A través de alianzas con otras organizaciones feministas, defensores de derechos humanos y agencias internacionales, la Fundación extendió su red, llevando su mensaje de justicia, igualdad y libertad a todos los rincones del planeta. En foro de la ONU, donde líderes de todo el mundo se reunían para discutir políticas de género, Isabela se levantó para dar su discurso, una vez más, con el rostro firme y la voz llena de convicción. Las mujeres no queremos más promesas vacías, no queremos más estadísticas que se acumulan y se olvidan. Queremos acción, queremos un futuro donde las niñas crezcan sabiendo que tienen derecho a vivir sin miedo, que el abuso no es un destino, y que los hombres y las mujeres somos iguales en dignidad y en derechos. Su discurso fue aclamado por muchos, pero también enfrentó la crítica de aquellos que no comprendían la magnitud del problema. En algunos países, especialmente aquellos donde las costumbres patriarcales eran aún más profundas, Isabela sabía que su lucha no sería fácil. Pero ella también sabía que no podía rendirse, porque cada mujer que lograba salir del ciclo de violencia, cada niña que lograba educarse, era una victoria más para el movimiento. Mientras tanto, en la Fundación Clara Luz se seguían realizando programas de prevención, talleres de empoderamiento y asistencia legal para mujeres víctimas de abuso. Clara Luz, la hija de Isabela, había tomado el liderazgo de muchos de estos programas, pero siempre bajo la supervisión y el consejo de su madre. El legado de Isabela estaba ahora en manos de las nuevas generaciones, quienes comprendían que, aunque mucho había cambiado, aún quedaba un largo camino por recorrer. Isabela pensaba constantemente en sus logros, pero también en el futuro. ¿Cómo asegurarse de que la lucha por la igualdad fuera continua? Sabía que las leyes, por más que cambien, no son suficientes si no hay un cambio cultural profundo. LA Education. Las campañas de sensibilización y la participación activa de hombres y mujeres jóvenes eran fundamentales para que el cambio fuera real en un día. Mientras caminaba por los pasillos de la fundación, Isabela observó a un grupo de mujeres jóvenes
provenientes de diferentes partes del mundo, que estaban participando en un programa de liderazgo organizado por la fundación. Vio en sus ojos la misma determinación que ella misma había tenido cuando comenzó su lucha. Isabela entendió que ese era el futuro, que esas jóvenes serían las que continuarían el trabajo, las que transformarían aún más el mundo. En una charla con estas jóvenes, Isabela les compartió su historia, su dolor, su victoria, pero también les recordó algo muy importante: la lucha por los derechos de las mujeres no termina nunca. Todos los días, en cada acto, en cada conversación, en cada ley que se aprueba o se rechaza, debemos estar presentes. Y no es solo la lucha de las mujeres, sino la lucha de toda la humanidad por la igualdad y la justicia. Las jóvenes, algunas con lágrimas en los ojos, asintieron con la cabeza. Isabela sabía que había sembrado una semilla, y que esa semilla crecería para dar frutos en el futuro. En sus corazones, esas jóvenes sabían que el trabajo de Isabela Montserrat no había sido en vano, que la lucha por la igualdad de género era ahora parte de su misión. Al final de esa tarde, Isabela, ya mayor y con el peso de los años sobre sus hombros, se retiró a su casa, rodeada de su familia. Aunque las batallas continuaban, se sentía en paz. La fuerza de la resistencia estaba en las manos de la nueva generación. Y ella había dejado el mundo un poco más cerca de lo que siempre soñó, en un mundo donde las mujeres pudieran vivir, sin miedo, sin violencia, y con la plena certeza de que eran iguales en derechos, dignidad y libertad. A medida que la vida de Isabela Montserrat avanzaba, una constante en su mente y en su corazón era la reflexión sobre el legado que había dejado. Aunque ya había logrado mucho, sabía que la verdadera victoria no era solo lo que había conseguido, sino la continuidad de su causa en las manos de las nuevas generaciones. A la Fundación Clara Luz, que en sus primeros días había sido una semilla pequeña, creció de tal manera que ahora contaba con sedes en varias partes del mundo. A lo largo de los años, la organización no solo había ofrecido apoyo directo a víctimas de violencia de género, sino que también se había convertido en un centro de innovación en términos de educación sobre derechos humanos y género. Isabela había logrado lo que muchos pensaban que era imposible: transformar su dolor y su lucha en una fuerza global de cambio. En Isabela, aunque ya mayor, seguía siendo un pilar fundamental en el movimiento. Siempre estaba en contacto con las jóvenes activistas que ahora lideraban la fundación y otras organizaciones. Su papel había cambiado. Anne ya no era la mujer que tomaba la palabra en los tribunales, ni la que levantaba las pancartas en las marchas, pero su presencia seguía siendo poderosa. Isabela se había convertido en la voz de la sabiduría y la experiencia, una líder respetada no solo por su valentía, sino por su capacidad para escuchar y orientar a las nuevas generaciones. En un día, al recibir un reconocimiento internacional por su incansable lucha, Isabela fue invitada a un evento en el que se reunirían activistas, líderes de organizaciones de derechos humanos y mujeres de todos los sectores. Durante el evento, se le pidió que pronunciara un discurso. Aunque había dado innumerables conferencias a lo largo de su vida, este momento tenía un peso especial. Sabía que estaba mirando a las futuras líderes del movimiento, aquellas que seguirían luchando cuando ella ya no estuviera en primera línea. Este trabajo nunca ha sido solo mío, comenzó Isabela con la voz firme, pero llena de emoción. Nunca he estado sola en esta lucha. Las mujeres que se han levantado antes que yo, las que me han acompañado a lo largo de los años, las que han cambiado el curso de la historia, son las que me han dado fuerza. Hoy, no soy más que una pequeña parte de un movimiento global que nunca morirá, porque la lucha por la igualdad no depende de una sola persona, depende de cada una de nosotras. Cada mujer que alza la voz, cada niña que crece con el conocimiento de que tiene derechos, cada hombre que se une a la causa, es una victoria más. El público rompió en aplausos, y Isabela, aunque visiblemente emocionada, se mantenía erguida, con la serenidad que había adquirido a lo largo de su vida. Sabía que lo que había logrado no era solo para ella, sino para todas las mujeres que a lo largo de los años se habían sumado al movimiento, las que aún quedaban por sumarse, y las generaciones futuras que sin duda continuarían su trabajo. Anne Isabela pensaba en su hija Clara Luz, que ahora era una líder consolidada, al igual que las mujeres que habían crecido bajo su tutela en la fundación. Clara había seguido los pasos de su madre, pero también había encontrado su propio camino dentro de la lucha feminista. Había comenzado a trabajar en programas educativos en zonas rurales, enfocándose en prevenir la violencia desde una edad temprana, en enseñar a los niños y niñas sobre la importancia del respeto y la igualdad, en lugares donde la violencia de género aún seguía siendo un tabú. Isabela sentía un orgullo inmenso al ver cómo su hija se había convertido en una mujer fuerte, empoderada, que ahora lideraba con la misma pasión y determinación con la que ella había comenzado su propia lucha en Clara, que desde joven
había estado involucrada en el trabajo de la fundación. Comenzó a recibir cada vez más invitaciones para hablar en diferentes foros internacionales. La joven generadora de cambio representaba el futuro de la causa feminista, y su madre veía en ella el testimonio vivo de que el movimiento seguía adelante. El futuro de la lucha estaba en las manos de esas mujeres valientes que ahora tomaban las riendas. Pero la historia no solo se limitaba a los logros de Isabela y su hija. La Fundación Clara Luz continuaba trabajando con miles de mujeres y niñas, y también estaba empezando a involucrar a los hombres en el proceso de cambio. Isabela había aprendido a lo largo de los años que el feminismo no debía ser solo un asunto de mujeres. Era necesario contar con el apoyo de los hombres para lograr un cambio real. Fue por eso que la fundación también organizaba talleres y charlas para hombres jóvenes, enseñándoles a ser aliados en la lucha por la igualdad, educándolos en la importancia de respetar los derechos de las mujeres y trabajando en la desconstrucción de los roles de género tradicionales. Isabela sabía que, aunque la lucha estaba lejos de terminar, había dejado un legado sólido que seguiría adelante. Las mujeres que hoy formaban parte de la causa eran las que marcarían el futuro, y ellas continuarían la batalla por un mundo libre de violencia y discriminación. Al final de ese evento, Isabela se retiró en silencio, sabiendo que había cumplido su misión. Aunque siempre habría trabajo por hacer, la lucha por la igualdad nunca dejaría de ser su causa, y su legado seguiría vivo en cada una de las mujeres que se levantaban para hacer frente a la injusticia. Lo hemos logrado, pensó, mientras caminaba hacia el futuro, sabiendo que la semilla que ella había plantado crecería y florecería con fuerza en el mundo entero. A medida que el tiempo seguía su curso, Isabela Montserrat se dio cuenta de que su visión sobre la lucha por la igualdad de género no solo había tocado a las mujeres de su país, sino que había resonado en todo el mundo. La Fundación Clara Luz no era solo una institución, sino un movimiento que se había extendido a lo largo y ancho del planeta, gracias a la dedicación y el trabajo de miles de activistas, voluntarios y aliados que seguían el legado de Isabela. Uno de los logros más significativos de la fundación fue la creación de una red internacional de apoyo a víctimas de violencia de género, que abarcaba desde Europa hasta América Latina, África y Asia. Esta red estaba formada por mujeres y hombres comprometidos con erradicar la violencia doméstica, el abuso sexual y la discriminación laboral. A través de alianzas con otras organizaciones, Isabela logró que la fundación pudiera ofrecer refugio, asesoría legal y apoyo psicológico a miles de mujeres que de otro modo no habrían tenido acceso a este tipo de servicios. Además, la fundación promovió leyes más estrictas contra la violencia de género y feminicidio en diversos países. Los cambios legislativos no solo fueron producto de la lucha en tribunales y foros internacionales, sino también del trabajo en las calles, donde las mujeres que habían sido ayudadas por Clara Luz ahora se convertían en defensoras del cambio, llevando su mensaje de esperanza a comunidades vulnerables y ruralmente aisladas. Isabela, aunque ya no lideraba la fundación directamente, seguía siendo una figura clave en las decisiones estratégicas y una voz respetada a nivel mundial. En sus visitas internacionales, se reunía con presidentes, activistas y representantes de organismos internacionales. En cada uno de esos encuentros, Isabela no solo exigía cambios, sino que también inspiraba a otras mujeres a tomar el control de sus vidas y ser parte activa de la transformación social. Isabela ya había comprendido que el movimiento debía seguir evolucionando. El mundo estaba cambiando, pero la lucha feminista aún enfrentaba enormes obstáculos, y era necesario enfrentar nuevas amenazas. El cambio climático, la pobreza extrema, las migraciones forzadas y la violencia política afectaban de manera desproporcionada a las mujeres, especialmente a las más vulnerables. Sabía que el movimiento feminista debía adaptarse, incorporar nuevos desafíos y trabajar para que las mujeres de todas las culturas y realidades pudieran ser escuchadas y atendidas. En una conferencia organizada por la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, Isabela compartió un discurso que resonó profundamente en todos los presentes. Las mujeres, en muchas partes del mundo, aún están luchando para sobrevivir, y muchas otras, simplemente, ni siquiera tienen la oportunidad de levantarse. El feminismo no es solo una lucha por los derechos de las mujeres, es una lucha por la justicia para todos. Es una lucha que debe estar basada en la igualdad y el respeto a los derechos humanos. Para que realmente exista paz, para que realmente haya progreso, la igualdad de género debe ser un principio fundamental. Esa intervención marcó un antes y un después. Isabela había logrado expandir su lucha. Ahora,
involucrando temas globales, como la migración forzada de mujeres, el impacto del cambio climático sobre las mujeres rurales, y la necesidad urgente de que las políticas internacionales de desarrollo incluyeran a las mujeres en todos los aspectos. El movimiento feminista internacional comenzó a tomar más fuerza, con un enfoque inclusivo que no solo contemplaba a las mujeres de clases medias o altas, sino también a las mujeres que vivían en situaciones de pobreza extrema, las mujeres refugiadas, las trabajadoras sexuales y las mujeres de comunidades indígenas. En Isabela vio cómo la red de apoyo de Clara Luz se convertía en una referencia global, como un modelo de cómo se podían organizar y transformar comunidades alrededor de la lucha por la igualdad. La fundación se asoció con diversas universidades y organismos de derechos humanos para crear un currículo global de educación en igualdad de género, violencia y derechos humanos, que fue adoptado en varios países. Además de las leyes y las políticas públicas, Isabela también apostó por el poder de la cultura y los medios de comunicación. La lucha por la igualdad de género no solo tenía que ser legal, sino también cultural. Las representaciones en la televisión, las películas y los medios de comunicación debían cambiar para mostrar a las mujeres no solo como víctimas, sino como heroínas, líderes y protagonistas de sus propias historias. Esto fue clave para crear una nueva narrativa, una nueva forma de ver el feminismo que no estuviera únicamente basada en la victimización de las mujeres, sino en su empoderamiento y resiliencia. Ana Isabela, en sus últimos años, se sentaba en su oficina, viendo cómo la fundación continuaba creciendo y expandiendo sus alcances. El dolor de su pasado, de la violencia que había sufrido a manos de su esposo, ya no era lo que definía su vida. Ahora, lo que definía su vida era el cambio que había logrado para millones de mujeres en el mundo. Aun cuando un joven activista le preguntó si alguna vez había imaginado que todo esto sucedería, Isabela sonrió, con la tranquilidad de alguien que sabe que el verdadero cambio lleva tiempo y esfuerzo. Nunca imaginé que el camino sería tan largo, pero siempre supe que la lucha por la igualdad de género era una de las causas más importantes que uno puede emprender en la vida, dijo, mirando a los ojos del joven. Lo que más importa es que, cada vez más, las mujeres están tomando el control de su futuro, y eso es lo que cambiará al mundo. A medida que los años avanzaban, Isabela Montserrat comenzó a notar el paso del tiempo en su cuerpo, pero jamás en su espíritu. A sus 70 años, la mujer que había luchado contra la violencia, la opresión y el abuso, seguía con la misma pasión que la había caracterizado durante su juventud, aunque ahora con una serenidad profunda que solo los años de lucha y reflexión podían otorgar. En cada paso que daba, sentía que el legado de su vida ya no le pertenecía solo a ella, sino a todas las mujeres que habían sido tocadas por su historia. En la Fundación Clara Luz continuaba su misión en manos de su hija, Clara Luz, quien había demostrado ser una líder excepcional, siguiendo los pasos de su madre, pero también forjando su propio camino dentro del movimiento feminista. La fundación había crecido tanto que ahora operaba en más de 20 países, trabajando con comunidades de diferentes culturas, religiones y sistemas políticos. La misión de Isabela no solo se había consolidado, sino que también se había expandido, tocando vidas en los rincones más lejanos del mundo. El trabajo de Clara Luz era fundamental. Si bien Isabela había iniciado la lucha en un contexto de violencia doméstica y feminicidio, Clara había llevado esa batalla a otros frentes: la educación de niñas en zonas rurales, la inclusión de las mujeres indígenas en el mercado laboral y el empoderamiento de las mujeres migrantes en situaciones de extrema vulnerabilidad. A través de su madre, Clara aprendió que el cambio debía ser multidimensional y que no bastaba con legislar o crear instituciones, sino que era necesario un cambio cultural profundo que incluyera a todos los actores de la sociedad. Ana Isabela ya no era la primera voz que se levantaba en los foros internacionales. Las nuevas generaciones de mujeres y hombres tomaban el micrófono, luchaban en las calles y presentaban propuestas legislativas que seguían el camino que Isabela había iniciado. La lucha por los derechos de las mujeres ya no era solo una causa de unas pocas, sino de un movimiento global que unía a millones de personas en el mundo entero. Sin embargo, a pesar de todos los avances, Isabela nunca perdió de vista las realidades más duras que enfrentaban las mujeres. Sabía que en muchos países del mundo, las mujeres seguían siendo víctimas de opresión. Las campañas de sensibilización sobre la violencia de género comenzaban a dar resultados, pero el trabajo de cambio social era lento. La igualdad de género seguía siendo una meta distante, especialmente en lugares donde el patriarcado y las tradiciones conservadoras mantenían a las mujeres en una posición subordinada. Pero en su último gran discurso,
celebrado en la última Convención Internacional de la Fundación Clara Luz, Isabela se mostró esperanzada y optimista. A pesar de los obstáculos, sentía que el movimiento estaba más vivo que nunca, y que el mundo estaba listo para un cambio irreversible. Ante un auditorio repleto de mujeres, activistas y líderes de todo el mundo, Isabela cerró su intervención, con palabras llenas de sabiduría. A la lucha, nunca será fácil, nunca será corta, pero es una lucha que vale cada sacrificio, porque lo que está en juego es la dignidad humana. Y cuando las mujeres son libres, cuando las mujeres pueden vivir sin miedo, el mundo entero es un lugar más justo para todos. Por eso, nunca dejemos de luchar. Nunca dejemos de soñar con un mundo más equitativo, porque ese futuro, el de un mundo libre de violencia y opresión, está más cerca de lo que creemos. Y está en nuestras manos hacerlo realidad. El auditorio rompió en aplausos, y aunque el sonido era fuerte, Isabela sabía que su labor, si bien aún no había concluido, estaba en buenas manos. El futuro estaba asegurado por las nuevas generaciones de mujeres que seguían su ejemplo. Ellas continuaban luchando, gritando, levantándose por todas aquellas que aún no podían hacerlo. Isabela había logrado lo impensable: transformar su dolor en un motor de cambio global. En las siguientes semanas, Isabela recibió numerosos reconocimientos. Pero como siempre había sido, ella se mostró modesta. Sabía que no eran los premios los que definían su vida, sino el impacto real en las vidas de las mujeres que habían sido tocadas por su trabajo. La salud de Isabela comenzó a decaer, pero su mente seguía tan clara como siempre. En sus últimos días, rodeada de su familia y amigos cercanos, Isabela sabía que había dejado un legado que nunca moriría. La Fundación Clara Luz seguía creciendo, y los valores que ella había instilado en su hija, en sus colaboradores, y en cada mujer que había ayudado, seguirían inspirando generaciones por venir. En el día que Isabela Montserrat falleció, un sinfín de mujeres y hombres de todo el mundo le rindieron homenaje. Se realizaron vigiles en las principales ciudades, y miles de personas se unieron a través de las redes sociales para recordar su vida y su legado. Isabela ya no estaba, pero su lucha seguía viva. La Fundación Clara Luz continuó con la misma misión de siempre, pero ahora bajo la dirección de Clara Luz, quien, con orgullo y responsabilidad, llevaba el nombre de su madre en su corazón, sabiendo que el trabajo de Isabela nunca se detendría. En su memoria, un monumento fue erigido en Madrid, donde una estatua de Isabela Montserrat la muestra con la mirada firme y los brazos abiertos, como si invitara a las generaciones futuras a unirse a la causa. Isabela había sido una guerrera, una madre, una líder, pero sobre todo, un faro de esperanza, y así, la lucha por la igualdad y la justicia para las mujeres continuó, gracias a una mujer que nunca dejó de pelear, que transformó su sufrimiento en fuerza, y que enseñó al mundo que, cuando las mujeres se unen, nada puede detenerlas. Con el paso de los años, la semilla que Isabela Montserrat había plantado, creció hasta convertirse en un movimiento global que ya no tenía fronteras. El trabajo de la Fundación Clara Luz, bajo la dirección de Clara Luz, su hija, seguía más vivo que nunca. Sin embargo, el legado de Isabela no era solo el de una mujer que había vencido el abuso, sino el de una mujer que dejó un legado transformador. Un mundo donde la lucha por la igualdad de género era la causa de millones de personas en todo el mundo. La Fundación Clara Luz había dejado de ser una pequeña organización dedicada al apoyo de mujeres víctimas de violencia para convertirse en un referente global en la lucha por los derechos humanos de las mujeres. Su misión seguía siendo la misma: en erradicar la violencia de género, promover la igualdad y asegurar que las mujeres pudieran vivir una vida libre de miedo y opresión. Ambiese con Clara Luz a la cabeza, la fundación continuó expandiendo sus programas, no solo en Europa y América Latina, sino también en países del África subsahariana, Asia y el Medio Oriente. El trabajo en estos lugares era particularmente difícil, ya que la violencia de género y la discriminación hacia las mujeres eran más profundas y en muchos casos culturalmente aceptadas. Sin embargo, a través del trabajo constante y las alianzas estratégicas con organizaciones locales, la Fundación Clara Luz fue ganando terreno en esos países en África. Por ejemplo, se implementaron programas educativos que enseñaban a las niñas sus derechos desde temprana edad, empoderándolas para que pudieran tomar decisiones sobre su propio futuro. En Asia, las mujeres trabajadoras de fábricas y plantaciones fueron apoyadas para crear sindicatos que lucharan por sus derechos laborales. Y en el Medio Oriente, a pesar de los desafíos culturales y políticos, las mujeres comenzaron a organizarse en pequeñas redes de apoyo, inspiradas por la historia de Isabela. El cambio real, como mi madre siempre decía, empieza con la educación
y el empoderamiento de las nuevas generaciones. Si logramos que las niñas crezcan sabiendo que tienen derecho a una vida libre de violencia, habremos dado un paso fundamental, decía Clara Luz, que, a pesar de ser una mujer joven, tenía una visión clara del futuro del movimiento. Había crecido bajo la sombra de la lucha de su madre, y ahora lideraba el movimiento con la misma pasión y convicción a la historia de Isabela. Montserrat seguía inspirando a mujeres de todas las edades. Los recuerdos de su vida, de su dolor transformado en esperanza, se mantenían vivos en los corazones de las mujeres que luchaban por un futuro mejor. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, el movimiento se hacía más inclusivo y plural. El feminismo interseccional se consolidaba, entendiendo que la lucha por los derechos de las mujeres no podía separarse de las luchas por la justicia social, racial y económica. Ya no se trataba solo de las mujeres de clases medias o altas, sino también de las mujeres negras, indígenas, inmigrantes, trans, y de sectores más vulnerables a nivel político. Los gobiernos de muchos países comenzaron a reconocer la importancia de la igualdad de género como un objetivo fundamental en sus agendas. En las Naciones Unidas, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ya consideraba la igualdad de género como uno de los principales ejes de su plan, algo que Isabela había visionado años antes y que ahora, gracias a su incansable trabajo, se hacía realidad en España. La Ley Integral contra la Violencia de Género, impulsada en gran parte por las iniciativas de la Fundación Clara Luz, se fue reforzando con más recursos para las víctimas, mayor apoyo psicológico y mecanismos más efectivos de denuncia y protección. Aunque Isabela ya no estaba para ver cómo esos cambios se consolidaban, su espíritu seguía vivo en cada una de las reformas y avances. El feminismo ya no era una lucha aislada, sino un movimiento transversal que involucraba a todos los sectores de la sociedad. La Fundación Clara Luz no solo se dedicaba a la lucha legal y a la intervención directa con las mujeres, sino también a la creación de una nueva narrativa en los medios de comunicación, donde las mujeres no solo eran víctimas de violencia, sino también protagonistas de sus propias historias. El cine, la televisión y las redes sociales comenzaron a mostrar a las mujeres como líderes, empresarias, científicas, activistas y guerreras, desafiando los estereotipos y las representaciones tradicionales en sus últimos años. Clara Luz reflexionaba sobre el impacto de la lucha de su madre. Sabía que el camino estaba lejos de terminar, pero se sentía reconociendo que la inspiración que Isabela había generado había sido fundamental para dar voz a millones de mujeres que antes permanecían calladas. Ahora, en su propio papel, como líder, Clara Luz entendía que la lucha era una cadena de generaciones, un testimonio de fortaleza, resistencia y unión entre las mujeres. Isabela ya no estaba físicamente presente, pero su legado continuaba vivo, más fuerte que nunca. El mundo había cambiado, y las mujeres por fin habían comenzado a reclamar lo que siempre les había correspondido, su derecho a vivir en un mundo libre de violencia y discriminación. En la memoria de Isabela, la lucha nunca se detendría, y ella sabía, con certeza, que cada mujer que se levantaba, cada niña que soñaba con un futuro diferente, era una victoria más para la causa que ella había iniciado. A pesar de los logros alcanzados, Isabela sabía que la lucha por la igualdad de género no se daría por concluida mientras existieran sombras que opacaran los derechos de las mujeres. La Fundación Clara Luz, bajo la dirección de su hija Clara Luz, había logrado un progreso sin precedentes, pero la realidad del abuso, la violencia y la desigualdad seguía siendo muy presente en muchas partes del mundo. Isabela, en sus últimos días de vida, tuvo la oportunidad de ver cómo su hija, Clara Luz, tomaba las riendas del movimiento. Clara, con la misma pasión que su madre, comprendía que las nuevas generaciones debían enfrentar nuevos retos, aunque muchas leyes se habían reformado, y el feminismo había ganado espacios importantes en la política, la economía y la cultura. Las brechas seguían siendo enormes. Isabela sabía que la próxima etapa de la lucha feminista no solo implicaba cambiar las estructuras sociales o educativas, sino cambiar las percepciones más profundas que las sociedades tenían sobre las mujeres. Para lograr la verdadera igualdad, era necesario erradicar las ideas machistas que persistían en los corazones de hombres y mujeres, en las familias, las comunidades y los sistemas educativos. Clara Luz, al asumir el liderazgo de la fundación, entendió que el cambio debía ser más que una acción puntual, que era una transformación cultural profunda que tomaría tiempo. A través de la Fundación Clara Luz, Clara promovió nuevas iniciativas que buscaban llegar a los hombres jóvenes, enseñándoles desde pequeños los valores del respeto, la igualdad y el consentimiento. De esta forma, no solo se combatía la violencia de género, sino que se construía una sociedad más equitativa desde la raíz.
El trabajo con los hombres jóvenes fue un área clave del nuevo enfoque de la Fundación. A través de talleres y programas educativos, se enseñaba a los adolescentes a reconocer sus propios privilegios, a cuestionar las normas tradicionales de masculinidad y a construir relaciones basadas en el respeto y la equidad. Clara Luz comprendió que si los hombres no se involucraban activamente en el cambio, la lucha sería incompleta a lo largo de los años. Las campañas de sensibilización en medios masivos también fueron cambiando, impulsadas por la Fundación. El cine, la televisión y las plataformas digitales comenzaron a mostrar imágenes más positivas y diversas de las mujeres, alejándose de los estereotipos tradicionales que las habían reducido a roles secundarios. Isabela, en su legado, había sido una defensora de visibilizar a las mujeres en toda su complejidad, como líderes, científicas, emprendedoras y creadoras. A las nuevas generaciones, comenzaron a entender que la lucha por la igualdad de género no era una cuestión de un solo género, sino de una causa universal que involucraba a todos, independientemente de su origen, raza, orientación sexual o estatus económico. El feminismo dejó de ser visto como un movimiento aislado y se convirtió en una causa que, si bien estaba liderada por mujeres, también tenía el apoyo masivo de hombres que entendieron que la igualdad beneficiaba a toda la humanidad. En los últimos años de su vida, Isabela Montserrat disfrutó de los frutos de su trabajo. Pasaba mucho tiempo con su familia, especialmente con Clara Luz, quien ya había tomado el liderazgo de la Fundación Clara Luz, llevando consigo el mismo espíritu de justicia y lucha por la igualdad que su madre le había enseñado. En las conversaciones entre madre e hija se convirtieron en momentos de reflexión sobre el futuro. Isabela sabía que la lucha de su vida había sido solo un capítulo y que el verdadero desafío sería mantener la antorcha encendida por generaciones a un día. Al recibir una invitación para visitar una escuela en el interior de España, Isabela y Clara Luz viajaron a un pequeño pueblo. En la escuela, un grupo de niñas le dio la bienvenida con una pancarta que decía: «Gracias por darnos un futuro sin miedo». Isabela, profundamente conmovida, les dijo: «Ustedes son el futuro, y el futuro está lleno de posibilidades. Nunca olviden que su voz es más poderosa que cualquier obstáculo. No importa lo que enfrenten, siempre recuerden que pueden cambiar el mundo. Es nuestro derecho vivir sin miedo, sin violencia y con respeto, y nunca dejen que nadie les diga lo que». Esas palabras quedaron grabadas en los corazones de las niñas y de todos los presentes. Isabela sabía que esa visita era más que un simple acto de reconocimiento. Era el recordatorio de que su misión estaba viva en cada joven que crecía, sabiendo que sus derechos debían ser respetados, que su vida tenía un valor incalculable. A medida que los días avanzaban, la salud de Isabela comenzó a deteriorarse. Clara Luz, con el corazón lleno de amor y gratitud, se preparaba para asumir plenamente el liderazgo de la Fundación. Isabela, ya en sus últimos momentos, sentía una profunda paz. Sabía que su vida había sido dedicada a algo más grande que ella misma, y que la lucha continuaría. En el legado de Isabela Montserrat no solo estaba en las leyes, las políticas, ni en las reformas sociales. Su legado estaba en las mujeres que se habían levantado, en los hombres que ahora defendían la igualdad, en las generaciones que aún luchaban por un mundo libre de violencia y discriminación. Isabela ya no era solo una mujer, era una idea, un símbolo de resistencia, de amor y de justicia.